esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre, quiero que a los que me confiaste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoció, yo sí te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les diste a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que, estando yo con ellos, permanezca en ellos también el amor con que me amaste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al iniciar nuestra reunión de hoy, decíamos que se cumplen 30 años de muchos momentos que han sido importantes para la vida del minuto. Y de manera especial, hoy, cuando recordamos que hace 30 años el Padre Rafael recibió el llamado del Señor para vivir con Él en la gloria. Esas palabras del Señor Jesús que acabamos de escuchar, cuando Él decía: Padre, a los que llamaste, a los que me diste, te pido que estén conmigo para siempre. Bueno, nosotros creemos que ese fue el encuentro definitivo del Padre Rafael. El Padre Rafael fue un hombre que vivió amando a Jesús. No se escapaba de su mente ni de sus palabras otro pensamiento y otra idea que no fuera recordarnos el amor de Dios, el amor que se expresó hasta el extremo en Jesucristo, y el amor de Dios que es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, como nos dice San Pablo. Realmente el Padre Rafael fue un testigo del amor. Yo creo que la virtud fundamental que él vivió fue el amor, que es por supuesto la principal virtud para la vida cristiana, que es por supuesto el regalo grande que Dios nos quiso obsequiar, que es por supuesto el mandamiento que debe orientar nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes que algún escriba de la ley le preguntó un día al Señor: Maestro, dinos, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Los judíos tenían 613 mandamientos. No solo los 10 más importantes del Decálogo que aparece en la Sagrada Escritura, sino que habían ido haciendo alrededor de su vida espiritual, alrededor de sus costumbres, sobre todo teniendo en cuenta la veneración que ellos tenían por el templo, los ayunos, las oraciones, sus leyes diarias. De esos 613, dicen los estudiosos que 365, como si fueran los días del año, eran mandamientos de cosas que había que hacer, y 248 eran prohibiciones de aspectos de la vida que tenían que evitar. ¿Cuál es el mandamiento principal? Yo creo que el Padre Rafael escuchó, tal vez meditó, formado cuando era seminarista en Usaquén, ese mandamiento que Jesús daba. Se lo debió aprender
a un hombre que se llamó José Crepel. Fue su maestro de novicios. Y cuando ya el padre Rafael, ejerciendo su ministerio aquí en el Minuto de Dios, quería, mientras estuvo el padre Crepel en Usaquén, ir a dirección espiritual, ir a confesarse, él llegaba, el padre Rafael, a Valmaría para atender la orientación del padre Crepel. Cuando murió el padre Crepel, el padre Rafael le agradeció, y recuerdo que decía: querido padre Crepel, estas palabras finales las debería decir otro de tus alumnos, el padre Germán Villa Gaviria, que en ese momento era arzobispo de Barranquilla. Pero ya que Dios no permitió, porque el señor arzobispo de Barranquilla está en otras ocupaciones pastorales y me han pedido a mí que las diga, pues te las digo con todo el cariño, con todo el amor. El padre Rafael realmente como que aprendió esas palabras del Evangelio. Amar a Dios sobre todas las cosas, es el primer precepto. Con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el corazón, él quiso amar a Dios y fue testigo de eso. El padre Rafael vivía hablando de Dios. Recuerdo como una anécdota que él contaba, que alguna vez el padre iba caminando con un amigo que no era católico, pero como si lo fuera, porque cuando se fue de Colombia decía: yo no sé ya si soy bautista o soy católico. Samuel Ballesteros. Iban caminando por la sabana y de pronto un hombre que iba en su vehículo se detuvo, saludó, le dijo: padre, qué honor verlo, qué honor conocerlo, súbase a mi vehículo, yo lo llevo, ¿dónde quiere ir? Y el padre le dijo: no, estoy aquí dando una caminata. Padre, súbase, deme el honor de llevarlo en el carro. Y el padre le dijo: bueno, me voy a subir a tu vehículo, a condición de que me permitas seguir hablando de lo que estaba conversando con este amigo. El nuevo amigo dijo: por supuesto, padre, hable de lo que quiera. Se subieron y algunos kilómetros más adelante el padre dijo: bueno, me tengo que bajar ya venía hacia este lugar. Y el hombre que llevaba el carro le dijo: padre, le agradezco que me haya aceptado la invitación. Quiero decirle que yo no creo, pero la conversación de usted me ha llegado al corazón. Soy piloto de Avianca, pero quiero decirle que yo nunca había oído conversar acerca de Dios como usted lo viene haciendo. El padre era un testigo del amor a Dios. No faltaba la lectura de la Biblia todos los días. Leía la palabra de Dios y luego, comenzando la jornada, iba donde su secretaria, que era la señora Paulina Garzón, a dictarle el minuto de Dios de cada día, porque en esa época no había los servicios de hoy, de videos, entonces tenía que ir a la televisión cada tarde. Pero para eso escribía, y Paulina Garzón primero copiaba a máquina el texto del minuto, pero como el padre ya con los años no podía hacer el esfuerzo de leer las letras pequeñas de la mecanografía, entonces Paulina copiaba a mano el texto con letras grandes que puestas en el teleprompter él las pudiera leer desde la cámara. Por eso se conservan muchos de los textos que son los que yo fui recogiendo en libros editados y que forman gran parte de lo que llamamos las obras completas del padre Rafael. Pero cada uno de esos mensajes
rebosa del amor de Dios. En cada uno de ellos, Él le declara al Creador que lo ama, que la obra es para Él, que si este programa, primero de radio y luego de televisión, que se emite en televisión desde el 10 de enero de 1955, vamos ya para 68 años. Este programa es un minuto entre los 1440 que existen cada día, es un minuto en el cual el Padre invitaba a que lo dedicáramos a Dios. Que la radio o la televisión podía invertir mucho tiempo en los noticieros, en los artículos deportivos, en los comentarios, en los temas políticos o sociales, pero que siquiera un minuto lo pudiera dedicar cada uno de nosotros a Dios. De manera que para nosotros el programa Minuto de Dios no es ante todo un minuto en televisión o radio, es un minuto en que estamos invitados a amar a Dios, a pensar en Él, a reconocer su presencia, a decirle que lo amamos, a decirle que somos sus criaturas, que somos sus hijos y que estamos a su servicio. Yo creo que aunque nosotros trabajemos en el minuto de Dios, aunque nosotros quizá oigamos el programa Minuto de Dios, aunque nosotros encendamos la radio, la emisora que llama Minuto de Dios, si no le dedicamos a Dios ese minuto personal de cada día, no estamos realmente entroncados en la obra del minuto de Dios. Pero además, como nos recordó Jesús en el Evangelio, ese minuto, ese amor intenso que le debemos dar a Dios nuestro Padre, se tiene que plasmar en el amor al prójimo. Jesús lo dijo, el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo, que no es únicamente un sentimiento más o menos importante en nuestra vida, que no se convierte, que no se traduce en unas palabras bonitas, ni en unas palabras cariñosas, que el amor al prójimo, Jesús nos puso un ejemplo para que lo entendiéramos cuando le preguntó un escriba quién era el prójimo. Él puso la parábola del buen samaritano, el hombre que es capaz de descender de su cabalgadura, que es capaz de acercarse al herido, que es capaz de curarle las heridas, que es capaz después de alzarlo en sus brazos y llevarlo hasta la posada vecina, que es capaz de decirle al posadero que lo que valga, él está dispuesto a pagarlo, que da de anticipo el dinero de los costos que haya ocasionado, pero que cuando regrese de su viaje pagará todo lo que se haya gastado en ese enfermo. El amor al prójimo es realmente un amor comprometido, un amor que nos lleva a la acción, un amor que nos hace pensar en el hermano que nos rodea y nos hace también comprender que ese hermano es tan importante, porque Jesús dijo: el que no ama al prójimo que ve, el que no ama al hombre que ve, el que no ama al hombre que es su vecino, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? El Padre Rafael nos dio un ejemplo de lo que es el amor y el compromiso con el prójimo. Toda su vida se gastó en esa actividad. Si consiguió plata, no fue para invertirla en viajes o en vestidos, en licores o en comidas, sino para gastarla en vivienda para los pobres, en hacer obras que beneficiaran a sus hermanos los pobres. Yo lo recuerdo, en alguna ocasión estábamos conversando y pasó un campesino con un leño, unas maderas atadas, y él las llevaba a su espalda, como si fuera
un animal que está cargando leña. Y el padre me decía, no hay derecho que un hijo de Dios sea tratado, tenga que asumir tareas como si fuera un animal de carga. Yo creo que esa anécdota es revelación de lo que el padre Rafael vio en toda la gente que lo rodeaba y que pedía vivienda, o que pedía educación, o que pedía alimentos, o que pedía vestido. Él realmente pudo vivir a cabalidad el mensaje que San Mateo nos da en el capítulo 25, cuando dice que si le damos, que benditos de mi Padre, le dice a los que mueren y están ante Él al atardecer de la vida. Benditos ustedes porque tenía hambre y me dieron de comer, porque tenía sed y me dieron de beber, porque estaba desnudo y me vistieron, porque estaba enfermo o en la prisión y fueron a visitarme. ¿Cuándo, Señor?, le dirían sorprendidos los que realizaron esas buenas obras o los que las omitieron. ¿Cuándo te vimos en esas condiciones? Cada vez que lo vieron con uno de estos pequeñitos, conmigo lo hicieron. El padre Rafael, que amaba profundamente a Dios, a Jesucristo, veía en sus hermanos, los pobres que lo rodeaban, el rostro del Señor. Y eso es lo que Él nos invitó a que nosotros descubriéramos. Eso es lo que Él quiso para los sacerdotes, para los seminaristas, para los que participaban en los grupos de oración, para los que vivieron en esta comunidad del minuto de Dios, que descubriéramos a Jesucristo en la persona de los pobres. Cuando el artista panameño Justo Arosemena hizo la imagen que llamamos del Cristo desnudo, como había un cierto escándalo, porque Jesucristo había sido en esa imagen manifestado sin el ropaje normal, él puso un letrero que decía, no te arrepientes de mí, que por ti viví o morí desnudo. Arrepiéntete de tus propios pecados. Yo creo que ese fue como la gran mensaje del Padre en la parte que llamamos social, en la parte que se llamó viviendas y barrio del minuto de Dios, en la parte que se llamó colegios y escuela y universidad, en la parte que se llamó talleres motilón, donde invitaba a la gente a construir o a hacer tapetes para ganar el sustento diario, en la parte de la cooperativa, que entonces se inició por breve tiempo y falleció después. Lo que compartía él con todos. Yo me acuerdo de sus diálogos con Kristan Daryanani, por ejemplo, el hindú, a quien él mismo bautizó en el seminario de Valmaría. Yo me acuerdo de sus diálogos con el doctor Eduardo del Valle, que era por mucho tiempo, después del doctor Alfonso Cleves, el gerente del Minuto de Dios. Con su secretaria, Paulina Garzón. Con Raquelita, que por aquí todavía nos acompaña, a la cual ella dice que sí nos acompaña. Entonces, claro, yo recuerdo alguna vez que Raquelita, con su mamá Juana, como llamaba, no aparecía en el minuto. Y él decía, ¿qué será que no viene Raquelita? Vamos a visitarla allá a su casa. Y llamó a su conductor para que lo llevara a ver qué pasaba con la salud de Raquelita, que no había vuelto. Y yo les cuento que una vez Raquelita, allá la veo, le dijeron, o hizo una oración en un grupo de oración, y dijo, Señor, te pedimos por el padre Rafael García Herreros, que hace tantas cosas buenas, y también por el padre Diego, aunque ese sí no las hace. Ella está diciendo que sí. Bueno,
Realmente el padre Rafael nos dio un ejemplo de amor. De sus libros, pues yo creo que cualquiera de los que se lee, de alguna manera uno ve su sensibilidad ante los pobres. En un diario espiritual que él escribía y que estaba escrito en latín, dice la frase: Señor, aunque me falte todo, aunque me falten todos los bienes de fortuna, si no me faltas tú, ni me faltan los pobres, estaré satisfecho. De manera que para él la presencia del Señor y la presencia de los pobres era el motivo de su satisfacción, de su alegría. A pesar de que hace 30 años el padre Rafael pasó a mejor vida, su recuerdo perdura entre nosotros. De una u otra manera, en las oficinas del Minuto de Dios, en los colegios y universidades, en el centro carismático o en la cooperativa, en la corporación industrial, en todas partes vivimos hablando del ejemplo, de la obra, de las ideas, de la acción de quien fue el fundador. De manera que los años 30 ya no han sido suficientes para borrar de nuestra memoria y de nuestro agradecimiento el recuerdo del padre Rafael. Tanto que no más la semana pasada, si no recuerdo mal, hará 5 o 6 días, un señor que vino me saludó diciendo: Padre García Herreros, vengo a pedirle no sé qué. De manera que aquí todo toma el nombre del padre García Herreros, del rostro del padre García Herreros. Es un personaje que sigue viviendo a través de todos nosotros. Y por eso, todos los que trabajamos en esta obra, estamos invitados a tratar con cariño, con amor, con sonrisa, a toda la gente que llega, a todos los pobres, que a veces son desesperantes. Claro, porque una persona llega con sus inquietudes y no ve sino su propio problema y no percibe que alrededor de él hay otro montón de gente también llena de dificultades. Porque uno no puede dar al primero que llega todo lo que tiene, porque el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto se van a quedar sin la ayuda correspondiente. Pero de todas maneras, cualquier palabra que digamos, cualquier actitud que tomemos, cualquier opción que indiquemos a los demás, es dentro del carácter del Padre. A pesar de que dicen que tenía un ceño adusto, era un hombre bondadoso. Klim, que fue un escritor de esa época, en el tiempo, decía, hablando del carácter y del aspecto que revelaba el padre Rafael, que si en Colombia se fuera a hacer un concurso sobre el carácter difícil de los que trabajaban en televisión, al padre Rafael habría que darle el limón de plata. Pero realmente, cuando uno se llegaba al diálogo con el Padre, cuando él celebraba con unas carcajadas que le salían de lo íntimo del alma, cualquier palabra que se le decía, uno sabía que ese hombre, aun si tenía un genio adusto, y aun si había tal vez heredado de su papá, que era general de la República, y de su abuelo, que también era general de la República, y de muchos de sus primos y parientes que murieron en los campos de batalla, aun si él había heredado una resiedumbre de carácter, tal vez de la mamá, que era prima hermana de Monseñor Luis Pérez Hernández, el primer obispo de Cúcuta, y tal vez de un tío lejano, bisabuelo tal vez, que era Monseñor José Vicente Hunda, el primer arzobispo de Mérida en Venezuela y uno de los firmantes del Acta de Independencia de Venezuela con respecto a España. Bueno, de eso tenía un sentido religioso, un sentimiento de bondad, un sentimiento realmente que quien entraba en su amistad
difícilmente la podía romper, porque el Padre no solo lo trataba a uno con delicadeza y amor, sino que procuraba ayudarle en cualquier cosa que uno pudiese necesitar. Yo sé que ustedes en la cátedra Minuto de Dios han estudiado muchas cosas acerca de las realizaciones, de los éxitos, de las bendiciones que Dios nos repartió a través del Padre Rafael. Pero hoy, no solo recordando lo que sabemos, sino en la presencia del Señor y en esta celebración eucarística, presidida por Monseñor Jorge, el eminentísimo cardenal, como es el título que lleva, que fue tan cercano a él. Presidida por un grupo de sacerdotes, de los cuales los primeros fueron colaboradores del Padre. Yo vi por ahí a Padre Pedronel Giraldo, por ejemplo, tal vez a Álvaro Duarte, que debió estudiar griego con el Padre en Tocancipá, tal vez a los primeros que llegaron aquí a las casas comunitarias, donde el Padre celebraba la misa de los sábados para ellos. Bueno, yo creo que todos nosotros, de una u otra manera, guardamos el recuerdo del Padre, pero que ese recuerdo nos sirva hoy para decir: Señor, te damos gracias por ese sacerdote, testigo de tu amor, que vivió entre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a través de él nos hiciste llegar un cúmulo de bendiciones. Te damos gracias, Señor, por ese que ha merecido en la Iglesia el título de siervo de Dios, y esperamos que con tu ayuda y para tu gloria siga siendo reconocido por la Iglesia, ojalá pronto como venerable, tal vez un poco después como beato y quizás más tarde como santo. Te pedimos, Señor, eso, por los méritos que él tuvo, te imploramos esa gracia y esa bendición que para él no significará ya un aumento de gloria, pero que para nosotros significará un aumento en la confianza de orarte, un aumento en la fe que tenemos para ti y un aumento en el amor a ti, Dios, y a nuestros hermanos los hombres.